Hola, mi nombre es Juana y tengo 70 años. Soy una mujer mexicana que ha vivido una vida llena de sorpresas, pero nada me preparó para lo que les voy a contar hoy. Esta es la historia más extraordinaria de mi vida, una que cambió todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre los milagros que aún pueden suceder cuando menos los esperamos. Lo que me pasó a los 70 años desafió todas las leyes de la naturaleza que conocía, y no fue por un hombre como muchos podrían pensar. Antes de contarles todos los detalles de esta increíble experiencia, quiero pedirles que se suscriban a este canal. Créanme, van a querer escuchar esta historia completa porque lo que me sucedió les va a cambiar la perspectiva sobre muchas cosas en la vida. Denle like si ya están intrigados y prepárense para una historia que jamás olvidarán. Todo comenzó hace 3 años, cuando yo tenía 67. Había enviudado hacía 5 años después de 45 años de matrimonio con mi querido Ramón. Vivía sola en nuestra casita en Guadalajara, la misma donde criamos a nuestros 4 hijos. Mis días transcurrían tranquilos entre las labores del hogar, cuidar mi pequeño jardín de jitomates y chiles, y las visitas ocasionales de mis nietos. Nunca imaginé que mi vida estaba a punto de dar un giro tan dramático. Mis hijos siempre me decían que debería mudarme con alguno de ellos, que ya no tenía por qué vivir sola a mi edad. Pero yo me sentía bien, independiente y capaz de cuidarme sola. Tenía mi rutina, me levantaba temprano, hacía mis ejercicios que aprendí en el centro de salud, desayunaba mis frijolitos con tortilla, y luego me dedicaba a mis plantas o a tejer mientras escuchaba mis novelas en la radio. Una mañana de abril, mientras regaba mis plantas en el patio trasero, noté algo extraño. Había una zona de la tierra que se veía diferente, como si hubiera sido removida recientemente. Al principio pensé que tal vez algún gato del vecindario había estado escarbando ahí, pero cuando me acerqué más, vi algo que me dejó helada. Era como una pequeña depresión en la tierra, del tamaño exacto de un cuerpo humano. Me acerqué con curiosidad y, sin saber por qué, puse mi mano sobre esa tierra. En el momento en que la toqué, sentí una sensación extraña, como una corriente eléctrica muy suave que subía por mi brazo. Era tan sutil que al principio pensé que me lo había imaginado, pero luego la sensación se intensificó y se extendió por todo mi cuerpo. Retiré la mano rápidamente y me alejé del lugar. Durante el resto del día no pude quitarme esa sensación de la mente. Esa noche casi no pude dormir, y cuando finalmente lo logré, tuve los sueños más vívidos que había tenido en años. Soñé con una mujer joven, vestida con ropas que parecían de otra época, que me hablaba en una lengua que no entendía pero que de alguna manera yo comprendía perfectamente. En el sueño, esta mujer me decía que había estado esperando mucho tiempo, que finalmente había encontrado a alguien con el corazón y el espíritu necesarios. Me tocaba el vientre con sus manos translúcidas y me decía que me había elegido para una misión muy especial. Desperté con lágrimas en los ojos, aunque no sabía por qué había llorado. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía diferente, más energética de lo que me había sentido en años. Mis vecinas me comentaban que me veía más joven, que tenía un brillo especial en los ojos. Yo me reía de sus comentarios, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando en mí. Fue entonces cuando comenzaron los síntomas que al principio confundí con problemas de mi edad. Empecé a sentir náuseas por las mañanas, algo que atribuía tal vez a haber comido algo en mal estado. También noté que mis senos estaban más sensibles, pero pensé que era por el cambio de estación o tal vez necesitaba un sostén nuevo. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando me di cuenta de que había dejado de tener mis sangrados menstruales irregulares que aún tenía de vez en cuando. Ya llevaba 2 meses sin nada, y aunque a mi edad eso podría ser normal, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. Una mañana, mientras me bañaba, noté que mi vientre estaba ligeramente más abultado de lo normal. Al principio pensé que tal vez estaba comiendo demasiado, pero cuando me puse de perfil frente al espejo, vi algo que me dejó sin aliento. Tenía la forma característica de una barriga de embarazada en las primeras etapas. Mi primera reacción fue negarme a creer lo que estaba viendo. Me repetía una y otra vez que era imposible, que a los 67 años y después de años sin menstruar regularmente, no podía estar embarazada. Además, no había estado con ningún hombre desde que murió mi Ramón, y antes de eso, hacía años que no teníamos relaciones íntimas debido a su enfermedad. Pero mi cuerpo me estaba dando señales muy claras. Las náuseas matutinas se intensificaron, empecé a tener antojos extraños como ganas de comer tierra del jardín o sal pura, y mis emociones estaban por todos lados. Un momento estaba riendo y al siguiente lloraba sin razón aparente. No podía contarle a nadie lo que estaba pasando. ¿Cómo iba a explicarles a mis hijos que su madre de casi 70 años creía estar embarazada? Me habrían llevado inmediatamente al psiquiatra.
Así que decidí guardar mi secreto y observar qué pasaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble, y por eso necesito que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, porque lo que viene a continuación va a dejarlos sin palabras. También compartan esta historia con sus familiares y amigos, porque créanme, van a querer escuchar esto. Denle like si hasta ahora la historia los tiene enganchados. Las semanas pasaron y los síntomas se hicieron imposibles de ignorar. Mi vientre seguía creciendo de manera evidente, y ya no podía usar mis vestidos normales. Tuve que comprar ropa más holgada y decirles a mis hijos que había subido de peso por comer demasiado dulce. Una noche, mientras estaba acostada tratando de dormir, sentí algo que me hizo brincar de la cama. Fue un movimiento dentro de mi vientre, suave pero inconfundible. Era exactamente la misma sensación que había experimentado 4 veces antes en mi vida, cuando estaba embarazada de mis hijos. Era un bebé moviéndose dentro de mí. Me senté en la cama y puse mis manos sobre mi vientre. Volví a sentir el movimiento, esta vez más fuerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas porque ya no podía negarlo más. Estaba embarazada a los 67 años, y no tenía ni la menor idea de cómo había pasado. Esa madrugada tomé una decisión. Tenía que ir al doctor, pero no podía ir con el doctor de la familia porque conocía a todos mis hijos. Decidí ir a una clínica privada en otra parte de la ciudad, donde nadie me conociera. El día de la cita llegué temblando de nervios. La recepcionista me miró extrañada cuando le dije que necesitaba una consulta de ginecología, y más aún cuando le dije mi edad. El doctor que me atendió era un hombre joven que claramente estaba confundido por mi presencia ahí. Cuando le expliqué mis síntomas, su expresión cambió de confusión a preocupación. Me hizo preguntas sobre mi vida sexual reciente, y cuando le aseguré que no había tenido relaciones con nadie, se quedó callado por un momento muy largo. Me hizo varios exámenes, incluyendo un ultrasonido. Recuerdo perfectamente el momento en que encendió la máquina y puso el gel frío en mi vientre. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio la pantalla. Se quedó en silencio durante varios minutos, moviendo el transductor por diferentes partes de mi vientre. Finalmente, se volteó hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo que efectivamente estaba embarazada, que tenía aproximadamente 16 semanas de gestación, y que el bebé parecía estar desarrollándose normalmente. Pero también me dijo que era médicamente imposible lo que estaba viendo. Le pregunté qué quería decir con eso, y me explicó que mis óvulos deberían haber dejado de ser viables hace años, que mis niveles hormonales no deberían permitir un embarazo, y que además, sin fertilización, no debería haber concepción. Sin embargo, ahí estaba la evidencia irrefutable en la pantalla del ultrasonido. Me pidió que regresara la siguiente semana con más estudios de sangre y que por favor, trajera a alguien de mi familia porque necesitaba hablar con ellos sobre mi caso. Le prometí que lo haría, aunque no tenía ni idea de cómo iba a explicarles esto a mis hijos. Salí de esa clínica más confundida que nunca. Tenía la confirmación médica de que estaba embarazada, pero también la confirmación de que era científicamente imposible. Durante el camino a casa, no podía dejar de pensar en el sueño que había tenido después de tocar esa tierra extraña en mi patio. Esa noche decidí regresar al lugar donde todo había comenzado. Me dirigí al patio trasero con una linterna y me acerqué al área donde había encontrado esa depresión en la tierra. Ya no estaba ahí. La tierra se veía completamente normal, como si nunca hubiera pasado nada. Me arrodillé en ese lugar y, no sé por qué, comencé a hablar en voz alta. Le dije a quien fuera que estuviera escuchando que necesitaba respuestas, que tenía miedo y que no sabía qué hacer. Le pedí una señal, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba pasando. No pasó nada durante varios minutos. Estaba a punto de levantarme cuando sentí esa misma corriente eléctrica suave que había sentido meses atrás. Esta vez no retiré la mano. Dejé que la sensación me invadiera completamente. Fue entonces cuando tuve la visión más clara de mi vida. Vi a la misma mujer de mis sueños, pero esta vez podía verla claramente. Era joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello largo y negro, y vestía un huipil blanco bordado con flores de colores. Tenía los ojos más tristes que había visto jamás. Me habló, y esta vez entendí cada palabra que decía. Me contó que había muerto hace más de 100 años durante el parto de su primer hijo. Tanto ella como su bebé habían perdido la vida debido a complicaciones que en esa época no se podían tratar. Me dijo que había estado vagando durante décadas, buscando una manera de completar su propósito en este mundo, ser madre. Me explicó que había elegido mi jardín para descansar porque sentía la energía maternal que emanaba de esa casa donde se habían criado 4 hijos con tanto amor.
Durante años había observado cómo yo cuidaba a mi familia, cómo amaba incondicionalmente, y había decidido que yo era la persona indicada para ayudarla. Me dijo que había usado su energía espiritual para crear una nueva vida dentro de mí, una vida que sería tanto suya como mía. El bebé que estaba creciendo en mi vientre era su oportunidad de experimentar la maternidad que la muerte le había negado, pero también sería mi oportunidad de experimentar un amor maternal renovado en una etapa de mi vida donde creía que esos días habían terminado. La visión terminó tan súbitamente como había comenzado. Me quedé arrodillada en la tierra durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de experimentar. Parte de mí quería creer que todo había sido producto de mi imaginación, pero mi vientre en crecimiento era una realidad innegable. Los días siguientes fueron de mucha reflexión. Tenía que tomar decisiones importantes y ya no podía mantener esto en secreto por mucho más tiempo. Mi barriga era cada vez más evidente, y mis hijos empezaban a hacer comentarios sobre mi aumento de peso. Decidí empezar por contarle a mi hija menor, Carmen, quien siempre había sido la más comprensiva de mis 4 hijos. La invité a tomar un café en mi casa una tarde y, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le conté todo. Su reacción inicial fue exactamente la que esperaba. Se rió pensando que era una broma, luego se preocupó por mi estado mental, y finalmente se enojó pensando que le estaba mintiendo sobre algo. Fue hasta que me levanté la blusa y le mostré mi vientre claramente abultado que se quedó sin palabras. Carmen es enfermera, así que inmediatamente reconoció los signos de un embarazo avanzado. Me hizo miles de preguntas que yo no podía responder de manera lógica. Le conté sobre la tierra extraña, los sueños, y la visión, pero podía ver en sus ojos que pensaba que estaba perdiendo la razón. Insistió en acompañarme al doctor, y juntas fuimos a otra cita en la clínica. El médico le confirmó todo lo que ya me había dicho. Estaba embarazada de aproximadamente 20 semanas. El bebé se desarrollaba normalmente, pero médicamente era imposible explicar cómo había ocurrido. Le hicieron más pruebas de sangre, estudios hormonales, y hasta pruebas genéticas. Todos los resultados confirmaban lo mismo, un embarazo normal en circunstancias completamente anormales. Carmen y yo decidimos contarles al resto de la familia. Organizamos una reunión familiar un domingo, como las que hacíamos cuando mi Ramón aún vivía. Mis 4 hijos llegaron con sus familias, esperando una comida normal de domingo. Después de la comida, les pedí que se sentaran porque tenía algo muy importante que decirles. El silencio en la sala era tenso. Tomé aire y les anuncié que iba a tener un bebé. La reacción fue exactamente lo que esperaba. Primero risas nerviosas, luego preocupación, después enojo, y finalmente incredulidad total. Mi hijo mayor, Roberto, hasta sugirió que necesitaba ver a un psiquiatra. Fue hasta que Carmen les mostró los ultrasonidos y los resultados médicos que comenzaron a creer que tal vez no estaba loca. Pero creer que estaba embarazada y aceptar cómo había pasado eran 2 cosas completamente diferentes. Ninguno de mis hijos podía entender o aceptar mi explicación sobre la mujer espíritu y la concepción supernatural. Para ellos, tenía que haber una explicación científica que simplemente no estábamos viendo. Los siguientes meses fueron difíciles para toda la familia. Algunos días mis hijos me apoyaban completamente, otros días discutíamos porque querían que considerara opciones que yo no estaba dispuesta a considerar. Pero a medida que mi embarazo progresaba y ellos veían lo saludable que me mantenía, comenzaron a aceptar gradualmente la situación. Y aquí es donde su apoyo se vuelve fundamental para mí. Si esta historia los está impactando tanto como espero, por favor denle like y comenten abajo qué piensan sobre todo esto. También suscríbanse porque la parte final de mi historia es aún más increíble, y van a querer escuchar cómo terminó todo. Compartan este video con todos sus conocidos porque historias como esta necesitan ser contadas. Mi embarazo continuó de manera sorprendentemente normal. A pesar de mi edad, no tuve complicaciones serias. Mis niveles de energía eran altos, mi presión arterial se mantenía estable, y todos los estudios mostraban que tanto el bebé como yo estábamos saludables. Durante el 7º mes de embarazo, comencé a tener sueños más frecuentes con la mujer espíritu. En estos sueños, me enseñaba canciones de cuna en náhuatl, me mostraba cómo hacer tés especiales con hierbas que yo nunca había visto, y me preparaba para lo que ella llamaba nuestro momento de encuentro. También comencé a sentir su presencia durante el día. Cuando estaba sola en casa, a veces escuchaba su voz susurrándome al oído, dándome consejos sobre el embarazo o simplemente acompañándome. Ya no me asustaba su presencia, al contrario, me tranquilizaba saber que estaba ahí. Una tarde, mientras descansaba en mi mecedora favorita, sentí una presencia muy fuerte en la habitación. Abrí los ojos y ahí estaba ella, más clara y definida que nunca. Se acercó a mí y puso sus manos translúcidas sobre mi vientre.
por primera vez, me habló sobre el bebé específicamente. Me dijo que era una niña, que sería especial, que vendría al mundo con dones que muy pocas personas tenían. Me explicó que la niña sería un puente entre el mundo físico y el espiritual, y que yo había sido elegida no solo para darle vida, sino para guiarla durante sus primeros años en este mundo. Me dijo que cuando la niña naciera, ella finalmente podría descansar en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. Pero antes de irse, me dejaría todos los conocimientos y la sabiduría que necesitaría para criar a esta niña especial. Las últimas semanas de embarazo fueron intensas. Mi familia había organizado todo para el parto, que se realizaría en un hospital privado con un equipo de médicos especializados en embarazos de alto riesgo. Aunque yo me sentía bien, todos estaban nerviosos por mi edad y las circunstancias únicas de la situación. La noche antes de que naciera mi niña, tuve el sueño más vívido de todos. La mujer espíritu me llevó a un lugar hermoso, como un jardín lleno de flores que nunca había visto. Ahí me mostró a todas las generaciones de mujeres de mi familia que habían venido antes que yo, incluyendo a mi propia madre y abuela. Me dijeron que lo que estaba pasando conmigo era parte de algo mucho más grande, que había sido elegida para ser parte de una línea especial de mujeres que servían como puentes entre mundos. Me llenaron de una paz y una fuerza que nunca había sentido antes. Desperté esa mañana sintiéndome preparada para todo lo que estaba por venir. Las contracciones comenzaron temprano, y para el mediodía ya estaba en el hospital. Mis 4 hijos estaban ahí, nerviosos pero emocionados. Los médicos me monitoreaban constantemente, amasados por lo bien que estaba manejando el trabajo de parto a mi edad. Cuando finalmente llegó el momento del nacimiento, sentí la presencia de la mujer espíritu más fuerte que nunca. Era como si estuviera ahí mismo conmigo, guiándome a través de cada contracción, dándome la fuerza que necesitaba. Mi nieta, porque eso es lo que era realmente, nació a las 3:33 de la madrugada un martes de noviembre. Pesó 3.2 kilos y midió 50 centímetros. Era perfecta en todos los sentidos, con una mata de cabello negro y los ojos más brillantes que había visto jamás. Pero lo más increíble pasó en el momento exacto en que la pusieron en mis brazos. Sentí como si una carga enorme se hubiera levantado de mis hombros, y al mismo tiempo, una sabiduría antigua llenó mi mente. Era como si siglos de conocimiento maternal se hubieran transferido a mí en un instante. Miré hacia la esquina de la habitación y ahí estaba la mujer espíritu, sonriendo por primera vez desde que la había conocido. Se acercó a nosotras, besó la frente de la bebé, y luego me susurró al oído: «Gracias por darme la oportunidad de amar que nunca tuve. Ahora puedo descansar sabiendo que mi amor vivirá a través de ella y de ti». Y con esas palabras, se desvaneció para siempre. Nunca más volví a verla ni a sentir su presencia, pero supe en ese momento que había cumplido su misión y que finalmente había encontrado la paz. Los médicos estaban asombrados por lo saludable que estaba tanto la bebé como yo después del parto. No podían explicar cómo una mujer de 70 años había tenido un embarazo y parto tan normales. Varios doctores vinieron a verme durante mis días en el hospital, todos queriendo entender mi caso. Le pusimos esperanza a la niña, porque eso es exactamente lo que representaba: esperanza renovada, un nuevo comienzo, un milagro en nuestras vidas. Mis hijos, que habían pasado de la incredulidad al asombro durante todos esos meses, ahora estaban completamente enamorados de su nueva hermana. Porque eso es lo que decidimos que sería, la hermana menor de mis hijos, no mi nieta. Aunque biológicamente yo era su abuela, en todos los sentidos prácticos y emocionales, yo era su madre. Era quien la había llevado en mi vientre, quien la había traído al mundo, y quien la criaría con todo el amor que tenía para dar. Ahora, 3 años después, puedo decirles que Esperanza es una niña extraordinaria. Tiene una conexión especial con la naturaleza que va más allá de lo normal. Las plantas florecen más cuando ella está cerca, los animales se sienten atraídos hacia ella, y tiene una intuición sobre las personas que a veces me asombra. También tiene sueños muy vívidos que me cuenta cada mañana. A menudo sueña con una señora bonita de vestido blanco que le canta canciones y le enseña cosas. Aunque nunca le he contado la historia completa de su concepción, ella parece tener una conexión innata con la mujer espíritu que hizo posible su existencia. Mis días ahora están llenos de una energía y propósito que pensé que había perdido para siempre cuando enviudé. Cuidar a Esperanza me ha devuelto una vitalidad que no sentía desde que mis hijos eran pequeños. Es como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad de experimentar la maternidad con toda la sabiduría y paciencia que viene con la edad. Mis hijos me ayudan mucho con Esperanza, por supuesto. Ella tiene 4 hermanos mayores que la adoran y la protegen como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Mis nietos, que técnicamente son sus sobrinos, juegan con ella como si fuera otra prima más.
Para toda la familia, ella simplemente es Esperanza, la niña milagro que llegó a cambiar nuestras vidas. La gente en el barrio al principio murmuró mucho sobre mi situación. Una mujer de 70 años con un bebé era definitivamente algo que daba de qué hablar. Pero con el tiempo, cuando vieron lo saludable y feliz que era Esperanza, y lo bien que yo la cuidaba, los rumores se convirtieron en admiración. Ahora soy como una celebridad local. Las mujeres jóvenes vienen a pedirme consejos sobre embarazo y crianza, pensando que tengo algún secreto especial. Y tal vez lo tengo, pero no es algo que pueda enseñar fácilmente. Es una combinación de amor incondicional, paciencia infinita, y la sabiduría que viene de haber vivido lo suficiente para saber qué es realmente importante en la vida. También he notado cambios en mí que van más allá de ser madre nuevamente. Tengo una conexión más fuerte con mi intuición, puedo sentir cosas sobre las personas que antes no percibía, y tengo una paz interior que nunca había experimentado. Es como si el proceso de llevar a Esperanza me hubiera transformado a nivel espiritual también. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche no hubiera decidido regar mis plantas, si no hubiera tocado esa tierra especial, si no hubiera estado abierta a creer en algo que desafía toda lógica. Probablemente estaría viviendo una vida tranquila pero vacía, esperando que mis hijos me visitaran los fines de semana y viendo telenovelas para pasar el tiempo. En cambio, aquí estoy, a los 73 años, levantándome cada día con un propósito claro: cuidar y criar a esta niña extraordinaria que llegó a mi vida de la manera más inexplicable posible. Cada día con Esperanza es una aventura nueva, un descubrimiento, una oportunidad de ver el mundo a través de sus ojos llenos de asombro. Por eso quiero terminar pidiéndoles que si esta historia los ha tocado de alguna manera, por favor denle like, suscríbanse al canal y compartan este video con todas las personas que puedan. Historias como la mía necesitan ser contadas porque nos recuerdan que la vida siempre tiene sorpresas guardadas para nosotros, sin importar nuestra edad. También quiero que comenten abajo y me digan qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que es posible lo que me pasó? ¿Han tenido experiencias similares con el mundo espiritual? ¿Conocen a alguien que haya vivido algo parecido? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. La vida me ha enseñado que los milagros existen, pero que solo llegan a quienes están dispuestos a recibirlos con el corazón abierto. Yo pude haber rechazado todo lo que estaba pasando, pude haber tenido miedo, pude haber cerrado mi mente a las posibilidades infinitas que el universo nos ofrece. Pero decidí confiar, decidí creer, decidí abrazar lo desconocido. Y esa decisión me trajo el regalo más hermoso que podría haber imaginado, la oportunidad de ser madre nuevamente cuando pensé que esos días habían terminado para siempre. Esperanza está ahora dormida en su cunita mientras yo grabo esto. Es una niña sana, feliz, llena de vida y amor. Cada día me demuestra que el amor no tiene límites, que los milagros son reales, y que nunca es demasiado tarde para comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Esta es mi historia, la historia de cómo quedé embarazada a los 70 años, no por un hombre, sino por el poder del amor maternal que trasciende incluso la muerte. Es la historia de una segunda oportunidad, de un propósito renovado, y de la prueba viviente de que el universo siempre encuentra maneras de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. No olviden suscribirse, darle like, y compartir este video. Y recuerden, mantengan sus corazones abiertos a las posibilidades infinitas que la vida tiene para ofrecernos. Nunca saben cuándo su propio milagro podría estar esperándolos a la vuelta de la esquina.